Si te dijera que existe un ejercicio tan simple, que puedes hacerlo en solo 5 minutos al día, y que si lo aplicas de la manera exacta que voy a enseñarte, lograrás que esa persona especial no pueda apartarte de su mente, y sienta el impulso irresistible de buscarte una y otra vez, ¿lo creerías? No estoy hablando de un truco de seducción superficial, ni de un mensaje ingenioso que puedes copiar y pegar, ni de manipulación emocional disfrazada de interés genuino. Hablo de algo mucho más profundo, algo que la ciencia respalda y que el Dr. Joe Dispenza ha explicado una y otra vez. La capacidad real que todos tenemos de influir en la mente y el corazón de otra persona sin decir una sola palabra, solo con el estado interno que somos capaces de generar. Pero antes de que pienses que se trata de magia o de teorías abstractas que suenan bien pero no funcionan en la vida real, déjame asegurarte que no solo es posible, sino que cientos de personas ya lo han hecho y han comprobado cómo, en cuestión de días, alguien que parecía distante o incluso desconectado, comenzó a buscarlas con una intensidad y una constancia que no habían experimentado antes. Este método no requiere que cambies tu apariencia física, que memorices frases o que estés pendiente todo el día de lo que él o ella está haciendo. De hecho, cuanto menos interfieras con acciones desesperadas y cuanto más te concentres en aplicar estos 5 minutos de la forma correcta, más rápido y profundo será el efecto. La clave, y aquí está lo fascinante, no está en lo que haces hacia afuera, sino en lo que eres capaz de provocar dentro de ti. Esa es la diferencia entre las personas que intentan llamar la atención, forzando interacciones, y las que se convierten en un pensamiento constante y agradable, que la otra persona no puede, y no quiere, dejar de tener. Pero quiero que entiendas algo desde el principio. No basta con saber qué hacer, sino cuándo hacerlo y cómo sostenerlo para que el efecto no sea algo pasajero, sino una huella emocional que se quede grabada en su subconsciente. Y esa parte, la más valiosa de todo este proceso, la voy a revelarte al final del video, porque es allí donde entenderás el momento exacto en que su mente está más abierta para recibir la emoción que quieres proyectar, y cómo usarlo para que no solo te busque, sino que sienta que necesita seguir haciéndolo. Así que, si crees que has escuchado todo sobre atracción, te pido que te quedes, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos puede que cambie para siempre tu forma de entender cómo alguien llega a vincularse contigo de manera profunda y duradera. Y cuando conozcas el punto final de este método, verás que no se trata de suerte, sino de ciencia aplicada a las emociones humanas. Y ahí es precisamente donde empieza el verdadero juego. Para que entiendas por qué algo tan aparentemente sencillo como dedicar 5 minutos al día puede provocar que otra persona piense en ti constantemente y sienta un impulso genuino por buscarte, primero debemos adentrarnos en un terreno que pocas personas exploran cuando se trata de relaciones: la atracción invisible. Este tipo de atracción no depende de contacto físico, no se sostiene en conversaciones interminables ni en interacciones frecuentes. Es una conexión que se teje en un plano mucho más profundo, donde la energía que emites y el estado emocional que sostienes crean un puente silencioso hacia el subconsciente del otro. Aunque no puedas verlo, ese puente existe, y lo fascinante es que, cuando lo atraviesas con la emoción correcta, el otro lo percibe como un recuerdo agradable, un sentimiento reconfortante, o incluso una sensación inexplicable que lo empuja a querer más de ti. El Dr. Joe Dispenza lo explica con la claridad de alguien que ha dedicado años a estudiar la conexión entre la mente, el corazón y el cuerpo. Todo ser humano emite un campo electromagnético que no solo refleja su estado interno, sino que también interactúa con el de los demás. Cuando ese campo es incoherente, es decir, cuando lo que piensas, sientes y haces no está alineado, el mensaje que envías al mundo es confuso y contradictorio, y la otra persona, aunque no lo entienda racionalmente, lo percibe como algo que no termina de encajar. En cambio, cuando entras en un estado de coherencia, cuando tu mente y tu corazón vibran en la misma frecuencia emocional, la señal que emites es clara, estable y magnética,
Y eso, en términos simples, es lo que hace que te vuelvas inolvidable. Este fenómeno no es un truco psicológico ni una manipulación encubierta. Es una consecuencia natural de la forma en que nuestro sistema nervioso y nuestro subconsciente responden a la energía de otros. Todos hemos experimentado esto de alguna manera. Estar junto a alguien y sentirnos inexplicablemente tranquilos, motivados o felices, sin que esa persona tenga que hacer algo en particular. Lo que sucede es que nuestro cuerpo y nuestra mente están captando su vibración y adaptándose a ella. Cuando aplicas los 5 minutos que te voy a enseñar más adelante, lo que haces es entrenarte para emitir deliberadamente la emoción exacta que quieres que el otro asocie contigo. Y al hacerlo de forma repetida, su subconsciente empieza a fijarte como fuente de esa sensación. Lo más interesante es que este tipo de atracción no se apaga fácilmente, porque no se basa en estímulos externos que pueden desaparecer, sino en una huella emocional que se refuerza cada vez que piensa en ti. Y aquí es donde la historia se pone realmente poderosa, porque en la siguiente parte voy a mostrarte cómo la ciencia detrás de este proceso explica que no es casualidad que alguien te busque más cuando tú estás en cierto estado interno y que, si aprendes a dominarlo, podrás activar esa respuesta de forma intencional, sin que el otro siquiera sepa cómo o por qué le sucede. Para comprender por qué estos 5 minutos tienen un efecto tan profundo y duradero en la mente de otra persona, debemos detenernos en la base científica que respalda cada paso de este método. Y aquí es donde el trabajo del doctor Joe Dispenza se vuelve una pieza clave. Él ha demostrado, junto con otros investigadores, que el corazón no es simplemente una bomba que impulsa sangre. Es también un centro de información que genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo humano, mucho más potente que el del cerebro. Este campo cambia en función de las emociones que experimentamos, y lo que pocas personas saben es que esas variaciones son detectables no solo por nuestro propio sistema nervioso, sino también por las personas a nuestro alrededor, incluso sin contacto físico directo. Es decir, cuando tu estado interno cambia, la señal que emites también lo hace, y quienes te rodean la perciben de forma inconsciente. Joe Dispenza describe cómo, al entrar en un estado de coherencia entre mente y corazón, tu campo electromagnético se ordena, se expande y se vuelve estable, lo que crea un patrón claro que el subconsciente de otras personas puede leer e integrar. Y este no es un concepto abstracto. Se ha medido en estudios donde las personas, al sentir emociones de gratitud, amor o alegría profunda, generaban patrones cardíacos armónicos y predecibles, mientras que las emociones de estrés, miedo o inseguridad producían patrones caóticos y desordenados. El subconsciente humano responde más a lo que siente que a lo que escucha o ve. Así que cuando proyectas una señal coherente, es como si enviara un mensaje silencioso de seguridad y placer al otro. Un mensaje que él no puede racionalizar, pero que su cuerpo reconoce como algo que quiere volver a experimentar. Aquí es donde entra el detalle más fascinante. Nuestro cerebro no distingue fácilmente entre lo que vivimos físicamente y lo que imaginamos con suficiente intensidad emocional. Cuando te permites sentir con todo tu cuerpo la emoción que quieres proyectar, aunque no esté ocurriendo en ese momento en el mundo externo, tu cerebro y tu corazón actúan como si fuera real, liberando las mismas sustancias químicas y emitiendo la misma señal energética. Y si repites esto de forma constante, no solo entrenas tu sistema para mantener ese estado, sino que también educas al subconsciente de la otra persona a asociarte con esa sensación. Por eso, estos 5 minutos no funcionan por casualidad. Funcionan porque alinean un principio biológico, uno emocional y uno energético en un solo acto. Y cuando logras esa alineación, el resultado es que él empieza a pensar en ti sin saber por qué, a sentir que necesita buscarte para recuperar esa sensación que solo tú le das. Pero antes de que te muestre cómo hacer esto de forma práctica, quiero que escuches una historia real que ilustra a la perfección cómo alguien aplicó esta base científica sin siquiera conocerla por completo
y logró resultados que cambiaron por completo la dinámica de su relación, porque ahí verás que no es teoría. Es algo que ya ha transformado vidas y que puede transformar la tuya si lo aplicas con precisión. Quiero que conozcas la historia de Laura, porque ilustra de manera viva y tangible cómo aplicar, incluso de forma intuitiva, la base científica que acabamos de ver puede provocar un cambio radical en el comportamiento de otra persona sin que ésta sepa qué está sucediendo. Laura llevaba meses sintiendo que su pareja, Daniel, se estaba alejando poco a poco. No había discusiones abiertas, pero la distancia emocional se notaba en gestos sutiles, mensajes que antes llegaban rápido y ahora tardaban horas, miradas que antes buscaban las suyas y ahora se perdían en el teléfono, planes que se postergaban una y otra vez con excusas de trabajo o cansancio. Ella intentó recuperarlo con conversaciones serias, con más atenciones, incluso cediendo en cosas que antes no estaba dispuesta a ceder, pero nada de eso funcionó. De hecho, cuanto más intentaba acercarse, más sentía que él levantaba un muro invisible entre los dos. Fue entonces cuando, casi por casualidad, Laura escuchó una conferencia de Joe Dispenza sobre la coherencia corazón-mente y sobre cómo las emociones pueden proyectarse de forma tan poderosa que el otro las percibe aunque no estés hablando con él. Al principio, la idea le pareció curiosa, pero le costaba creer que pudiera aplicarse a su situación. Sin embargo, algo en ella decidió que no tenía nada que perder probando. Así que empezó a dedicar unos minutos cada mañana, antes de levantarse de la cama, a recordar momentos en los que se había sentido profundamente amada y feliz con Daniel. Cerraba los ojos y revivía esos instantes como si estuvieran ocurriendo en ese preciso momento. Sentía el calor de sus manos, escuchaba el tono de su voz, veía en su mente la forma exacta en que él la miraba. No lo hacía pidiendo que eso regresara, sino habitando la emoción como si ya estuviera ahí. En menos de una semana, algo empezó a cambiar. Daniel comenzó a enviarle mensajes espontáneos durante el día, a invitarla a salir sin que ella lo propusiera y a buscar más contacto físico cuando estaban juntos. Laura no entendía del todo cómo estaba sucediendo, pero sí sabía que esos minutos que se regalaba cada mañana la dejaban en un estado de calma y amor tan profundo que todo el día se sentía más ligera, más segura y menos pendiente de lo que él hiciera o dejara de hacer. Lo que no sabía es que, al sostener ese estado, estaba emitiendo una señal coherente que el subconsciente de Daniel recibía como un ancla emocional, un recordatorio silencioso de lo bien que se sentía estar con ella. Este caso es importante porque demuestra que no hace falta manipular, presionar o forzar para que alguien te busque. Basta con generar en ti misma la emoción que quieres que el otro asocie contigo y proyectarla de manera constante. Laura no le pidió nada a Daniel, pero él, de forma natural, comenzó a buscar más de esa energía sin darse cuenta de que estaba respondiendo a un cambio que había ocurrido dentro de ella. Y esto nos lleva a una conclusión clave. Si quieres que alguien no pueda dejar de buscarte, no puedes empezar desde la necesidad de que venga, sino desde la abundancia de que ya está presente en tu vibración. Y justo en la siguiente parte voy a mostrarte por qué la mayoría falla en este punto y cómo evitar caer en el mismo error, para que no sabotees el proceso antes de que empiece a dar sus frutos. Si hay un punto donde la mayoría de las personas fracasa al intentar que alguien las busque, es precisamente aquí, en la raíz misma de la intención con la que inician cualquier acción. Sin darse cuenta, comienzan el proceso desde la carencia, desde el vacío, desde esa sensación interna de «me falta algo y necesito que tú lo llenes». Y aunque lo disfracen de detalles, mensajes o gestos románticos, lo que en realidad están proyectando es ansiedad, inseguridad y dependencia emocional. El subconsciente del otro no necesita palabras para captarlo. Lo percibe de inmediato como una presión invisible, y eso activa un mecanismo defensivo que, en vez de acercarlo, lo empuja a alejarse. No es maldad ni frialdad, es pura biología.
Nuestro sistema nervioso busca aquello que nos genera placer, paz y expansión, y tiende a evitar lo que nos produce tensión, carga o estrés. Lo más engañoso de este error es que muchas veces parece que estamos haciendo lo correcto. Más llamadas para demostrar interés, más tiempo juntos para fortalecer la conexión, más preguntas para mostrar que nos importa. Pero detrás de cada acción, si la emoción que la sostiene es la necesidad, la señal energética que enviamos es incoherente, porque nuestro pensamiento dice, quiero que estés conmigo, pero nuestro corazón vibra, tengo miedo de que no estés. Y esa disonancia es imposible de ocultar. Es como tratar de sonar afinado mientras tocas un instrumento desafinado. Aunque la melodía sea bonita en teoría, el oído del otro percibe que algo no encaja y deja de querer escucharla. Joe Dispenza explica que el campo que emitimos no responde a lo que deseamos conscientemente, sino a lo que sentimos de manera profunda y sostenida. Por eso, si quieres que estos 5 minutos funcionen, tu punto de partida no puede ser necesito que me busques, sino yo ya me siento plena, segura y completa. Y desde ahí proyecto la emoción que quiero compartir contigo. Cuando inicias desde esa plenitud interna, tu vibración se convierte en una invitación en lugar de una exigencia, y el otro lo siente como algo que lo atrae sin esfuerzo, como un lugar al que quiere volver porque lo hace sentirse bien, no como una obligación que debe cumplir para que tú estés tranquila. Y aquí es donde la mayoría comete un segundo error encadenado al primero. Creen que pueden engañar al otro fingiendo seguridad, mientras por dentro sienten inseguridad. El problema es que el subconsciente no responde a la actuación, sino a la señal real que emites desde tu cuerpo y tu corazón. Por eso es inútil fingir. La única forma de proyectar una señal auténtica es sintiendo de verdad la emoción que quieres transmitir. Y eso se logra con práctica, no con máscara. Y es justo ahí donde entran los 2 pilares del método que vamos a desarrollar en las siguientes partes. Porque cuando los comprendes y los aplicas correctamente, dejan de existir contradicciones entre lo que piensas, sientes y emites. Y el resultado es que la otra persona no solo empieza a buscarte, sino que no quiere dejar de hacerlo. El primer pilar de este método, y quizá el más decisivo, es aprender a generar dentro de ti la emoción exacta que quieres que la otra persona experimente cuando piense en ti, antes de cualquier contacto, palabra o gesto hacia el exterior. Este paso puede parecer obvio, pero es donde radica la esencia de todo el proceso, porque lo que proyectas no es lo que dices o haces de forma consciente, sino el estado emocional que eres capaz de sostener de manera auténtica. Imagina por un momento que quieres que esa persona sienta calma y plenitud contigo. Si tú misma no te encuentras en un estado de calma y plenitud cuando interactúas con ella, tu mensaje energético estará contaminado por tu nerviosismo, tu urgencia o tu expectativa. En cambio, cuando has cultivado esa emoción dentro de ti y la sientes de verdad, no tienes que esforzarte por transmitirla. Sale de forma natural en tu tono de voz, en tu lenguaje corporal, en la manera en que miras, y más allá de eso, en la frecuencia invisible que emites, y que su subconsciente capta sin analizar. Este pilar se basa en una ley fundamental de cómo funciona la mente. Asociamos personas con emociones. No recordamos tanto lo que alguien nos dijo o hizo, sino cómo nos hizo sentir. Si en su memoria cada interacción contigo está teñida por una emoción positiva y coherente, su cerebro comenzará a vincular tu imagen con esa sensación como si fueran inseparables. Y aquí entra el punto más poderoso. Cuando esa emoción que proyectas es una de las que más disfruta y menos se encuentra en otros lugares, su subconsciente querrá buscarte para volver a experimentarla, incluso sin ser consciente de que eso es lo que está haciendo. Pero para llegar ahí, no basta con pensar en la emoción que quieres transmitir. Tienes que habitarla con todo tu cuerpo, sentirla como si ya estuviera ocurriendo, y sostenerla el tiempo suficiente para que tu corazón y tu cerebro entren en coherencia. Joe Dispenza,
explica que este estado de coherencia es como un idioma universal que el subconsciente entiende sin necesidad de palabras, y que cuando lo emites de forma estable, la otra persona lo percibe como una vibración agradable, familiar y adictiva. La repetición de este proceso es lo que va creando en su mente esa conexión irresistible, porque cada vez que piense en ti, su sistema nervioso revivirá esa misma sensación que tú sembraste. Este primer pilar es la base sobre la que se construye todo lo demás, porque si no eres capaz de generar y sostener la emoción dentro de ti, cualquier técnica posterior se quedará hueca y no tendrá el mismo impacto. Y ahora que comprendes esta primera pieza, es momento de llevarlo un paso más allá con el segundo pilar del método, que es el que te permitirá no solo sentir la emoción, sino proyectarla de forma tan vívida que su subconsciente la confunda con una experiencia real y no pueda evitar reaccionar a ella. El segundo pilar del método es lo que transforma esa emoción que has aprendido a generar dentro de ti en una experiencia tan real y tangible para tu mente y tu cuerpo, que la señal que proyectas se vuelve imposible de ignorar. Aquí no basta con sentir bonito o recordar un momento agradable. Se trata de entrar en un estado de coherencia tan profundo que tu cerebro y tu corazón creen que lo que estás experimentando es completamente real en este instante. Joe Dispenza lo llama vivir como si ya hubiera ocurrido. Y la razón por la que esto funciona es que el subconsciente no distingue entre lo que imaginas con intensidad emocional y lo que vives físicamente. Cuando revives una emoción con todos los sentidos, tu cerebro libera las mismas sustancias químicas, activa las mismas redes neuronales y produce el mismo patrón energético que produciría si eso estuviera pasando en el mundo externo. Esto significa que, si quieres que esa persona asocie tu presencia con amor, calma, pasión o cualquier otra emoción específica, no puedes limitarte a pensar en esa emoción de forma abstracta. Tienes que recrearla en tu interior como si estuvieras viviéndola ahora. Imagina, por ejemplo, que eliges proyectar ternura y conexión profunda. Cierra los ojos y recuerda un instante en el que te sentiste completamente comprendida y amada. Visualiza su mirada, escucha su voz, siente la temperatura de ese momento y no lo hagas como un simple espectador, sino como protagonista, dejando que tu respiración, tu postura y hasta tu ritmo cardíaco se ajusten a esa experiencia. Cuando logras esto, tu cuerpo entero se convierte en un emisor coherente de esa frecuencia, y esa coherencia es precisamente lo que capta el subconsciente del otro. Lo más fascinante de este pilar es que, al sostener esta emoción vivida, no necesitas contacto físico ni conversación directa para que él la perciba. Nuestro campo electromagnético es una forma de comunicación silenciosa pero extremadamente eficaz, y la persona a la que va dirigida puede recibirla incluso a distancia, porque lo que detecta no son tus pensamientos conscientes, sino la vibración que emites. Así es como empiezas a convertirte en una especie de ancla emocional para él. Cada vez que sienta esa emoción, aunque sea por otra razón, su cerebro tendrá más probabilidades de asociarla contigo. Con el tiempo, esa asociación se vuelve automática, y ahí es cuando él empieza a buscarte no porque lo decida racionalmente, sino porque su cuerpo y su mente lo impulsan a hacerlo. Este segundo pilar es el que le da vida al primero y lo potencia de manera exponencial. Si el primero es la semilla, el segundo es la tierra fértil y el agua que permiten que esa semilla crezca fuerte. Y justo ahora que ya conoces ambos pilares, es el momento perfecto para mostrarte cómo alguien los aplicó de manera consciente y vio resultados tan rápidos que incluso le costaba creer que fueran reales. Porque esta historia no solo valida la teoría, sino que también te mostrará lo que es posible cuando aplicas todo esto con precisión y constancia. Quiero contarte la historia de Martín, porque es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando los dos pilares del método se aplican con intención, constancia y la mentalidad correcta. Martín llevaba meses sintiendo que la conexión con Clara, una mujer con la que había compartido momentos intensos al inicio de su relación, se había enfriado de forma casi imperceptible pero constante.
No había discusiones abiertas ni señales dramáticas, pero sí una sensación creciente de distancia. Respuestas más cortas en los mensajes, menos iniciativa para verse, planes cancelados a última hora. Él, como la mayoría, intentó primero el camino tradicional: enviar mensajes más cariñosos, proponer salidas diferentes, incluso demostrar más disponibilidad para adaptarse a su agenda. Sin embargo, nada de esto parecía mover la balanza, y en el fondo, sentía que cuanto más esfuerzo externo ponía, menos resultados obtenía. Fue en ese punto de frustración donde, buscando respuestas, se topó con una charla de Joe Dispenza que hablaba sobre la coherencia entre corazón y mente, y sobre cómo una persona puede convertirse en un imán para otra sin necesidad de perseguirla, simplemente aprendiendo a generar y sostener la emoción adecuada en su interior. Martín decidió probarlo, y aunque al principio dudaba de que algo tan interno pudiera tener un efecto visible, se comprometió a practicarlo durante una semana para ver qué ocurría. Cada mañana, apenas despertaba y antes de tomar el teléfono, dedicaba 5 minutos a recrear en su mente momentos en los que Clara y él habían compartido una conexión profunda. Recordaba el brillo en sus ojos, la calidez de su sonrisa, la sensación de ligereza y alegría que llenaba el ambiente. No se enfocaba en desear que ella lo sintiera de nuevo, sino en revivirlo él mismo hasta que su respiración, sus músculos y su ritmo cardíaco reflejaran ese estado. Los primeros días no vio grandes cambios externos, pero sí notó algo importante. Durante el resto del día, se sentía menos ansioso y más seguro, y sus interacciones con Clara fluían con más naturalidad porque no estaban cargadas de expectativas. Al quinto día, de forma completamente inesperada, recibió un mensaje de ella diciendo: «No sé por qué, pero estos días me dan más ganas de verte». A partir de ahí, empezaron a darse una serie de gestos que él no había visto en semanas. Llamadas espontáneas, propuestas de planes, pequeños detalles que antes había dejado de recibir. Martín comprendió entonces que, al cambiar su estado interno, había cambiado la señal que enviaba, y eso había reactivado en Clara el recuerdo emocional de lo bien que se sentía a su lado. Lo más revelador para él no fue solo que Clara volvió a buscarlo, sino que lo hacía de una forma distinta, con más entusiasmo y genuino interés, como si ese impulso viniera desde lo más profundo. Y aquí está el punto clave que quiero que te lleves de esta historia. El subconsciente no responde a la lógica ni a los argumentos, responde a la vibración emocional. Cuando aprendes a crear esa vibración en ti, como hizo Martín, te conviertes en una fuente a la que el otro quiere volver. Y aunque esto ya empieza a sonar poderoso, todavía falta una pieza fundamental: el momento biológico perfecto para practicarlo. Ese instante en que tu mente y la suya están más receptivas a la señal que quieres proyectar, y que voy a revelarte ahora para que tu práctica sea aún más efectiva. Aquí es donde todo el método adquiere una fuerza multiplicada, porque no basta con saber qué emoción generar, ni con dominar la forma de recrearla de manera tan intensa que tu mente y tu cuerpo la vivan como real. También es fundamental entender que existe un momento biológico en el que tu cerebro y tu corazón están más dispuestos a entrar en coherencia y a emitir una señal estable. Y ese momento no dura todo el día, sino que ocurre en ventanas muy específicas. Joe Dispenza lo ha explicado muchas veces. Justo al despertar durante los primeros minutos de la mañana, nuestro cerebro opera en un estado llamado teta, una frecuencia que se encuentra entre la vigilia y el sueño, en la que las ondas cerebrales son más lentas. La mente consciente todavía no ha activado sus filtros críticos, y el subconsciente está completamente abierto a recibir información. Es en ese estado donde cualquier experiencia emocional que generes tiene un impacto mucho más profundo, porque no necesita atravesar las barreras de la lógica o la duda para instalarse en tu sistema como algo real. En esos primeros minutos después de abrir los ojos, tu mente todavía no está saturada de pensamientos sobre lo que tienes que hacer, las preocupaciones del día o las conversaciones pendientes. Es un terreno limpio, fértil, donde la semilla de la emoción que proyectes
puede echar raíces profundas y comenzar a expandirse sin resistencia. Y lo más interesante es que, cuando logras entrar en coherencia en ese estado teta, no solo estás reprogramando tu propio sistema nervioso para emitir la vibración que quieres, sino que también estás creando un campo energético más fuerte y ordenado, que aumenta las probabilidades de que la persona en la que piensas reciba esa señal de forma más nítida. Este es un fenómeno que no necesita que estén físicamente juntos, porque, como han demostrado estudios en física cuántica y neurociencia, las interacciones energéticas pueden producirse incluso a distancia, siempre que la señal sea coherente y estable. Si lo practicas en cualquier otro momento del día, todavía puede funcionar, pero no tendrá la misma potencia que en esos primeros minutos al despertar, porque ahí es cuando tu cerebro está literalmente en modo de grabación y tu cuerpo es más receptivo a las instrucciones emocionales que le das. Además, hay un efecto acumulativo. Cuanto más practiques en ese momento, más fácil será para ti entrar rápidamente en el estado deseado en cualquier otra situación, lo que significa que con el tiempo podrás proyectar esa vibración no solo por la mañana, sino durante todo el día de forma natural. Y cuando esto ocurre, no es solo que él empiece a buscarte más, es que la sensación que despiertas en él se convierte en un hilo invisible que lo conecta contigo y que lo hace pensar en ti de manera recurrente, incluso cuando no hay ningún estímulo externo que se lo recuerde. Este es el instante exacto en el que debes aplicar el ejercicio de los 5 minutos para obtener el máximo resultado. Y ahora que sabes cuándo hacerlo, el siguiente paso es que te muestre cómo usar ese tiempo con precisión, para que cada segundo cuente y la emoción que generes no solo se instale en ti, sino que se proyecte con la claridad y la fuerza necesarias para convertirse en algo imposible de ignorar para la otra persona. Ahora que ya sabes cuál es el momento biológico perfecto para practicar, es crucial que aproveches esos 5 minutos de manera tan precisa que no haya un solo instante desperdiciado. Porque en ese breve lapso, tu mente y tu corazón están como una puerta abierta, lista para recibir y transmitir la señal que más tarde quedará anclada en ti y, por extensión, en la otra persona. En cuanto despiertes, antes incluso de mirar tu teléfono o poner un pie en el suelo, quédate con los ojos cerrados y lleva toda tu atención a tu respiración, no para controlarla de manera forzada, sino para permitir que se vuelva más profunda y lenta, como si cada inhalación te llenara de calma y cada exhalación liberara cualquier tensión o pensamiento de preocupación. Esta es la primera llave para que tu cuerpo entre en coherencia. La respiración consciente y rítmica, que empieza a sincronizar el corazón con la mente. Cuando sientas que tu respiración se ha vuelto estable, es el momento de recrear en tu interior la emoción exacta que quieres proyectar. Y aquí es donde debes evitar que la mente se disperse o empiece a analizar si lo que sientes tiene sentido o va a funcionar. No se trata de pensar, se trata de sentir como si ya estuviera ocurriendo ahora. Si eliges, por ejemplo, transmitir una sensación de amor profundo, recuerda un momento específico en el que lo hayas sentido con intensidad. No te limites a ver la imagen mental como una fotografía estática, sino introdúcete en ella, revive los sonidos, los colores, la temperatura, el peso de las manos, el olor del ambiente, y deja que todo eso se combine con la sensación física de tu corazón, expandiéndose en tu pecho. Si eliges proyectar alegría y ligereza, busca un recuerdo que te arranque una sonrisa genuina y quédate ahí, dejando que tu cuerpo responda como lo haría si esa escena estuviera sucediendo frente a ti. La clave durante estos 5 minutos es no dejar que entre la urgencia ni el quiero que él lo sienta como una exigencia, porque eso introduce incoherencia y rompe el efecto. Tu único objetivo es habitar esa emoción con tanta plenitud que tu sistema la reconozca como su estado natural. Y en ese proceso, la señal que emites se vuelve clara, consistente y magnética. Piensa que no estás enviando un mensaje consciente que él pueda leer como un texto. Estás transmitiendo una frecuencia que su subconsciente captará como un recuerdo emocional. Y si repites esta práctica cada mañana,
lo que sucede es que ese recuerdo se refuerza día tras día, hasta que su mente empieza a vincular tu presencia con esa emoción de forma automática. Estos 5 minutos, bien usados, son suficientes para sembrar la sensación que quieres que él busque una y otra vez. Pero para que el efecto se mantenga y crezca, hay algo igual de importante que debes hacer después de terminar la práctica, y eso es lo que te voy a explicar en la siguiente parte. Porque si no manejas correctamente lo que ocurre después, corres el riesgo de neutralizar todo el trabajo que hiciste al despertar. Y eso es algo que no puedes permitirte si quieres que este método funcione al máximo de su potencial. El momento en que terminas esos 5 minutos de coherencia es tan decisivo como la práctica misma, porque lo que hagas justo después puede reforzar el efecto o diluirlo por completo sin que te des cuenta. Piensa en esos minutos como en el acto de plantar una semilla en tierra fértil. Si apenas la colocas, empiezas a desenterrarla para ver si ya brotó. No solo no crecerá, sino que la estarás dañando. Con la proyección emocional ocurre lo mismo. Si al terminar la práctica sales inmediatamente a buscar señales de que está funcionando, revisas compulsivamente el teléfono para ver si ha escrito, o analizas cada gesto que tenga hacia ti en busca de confirmación, estás enviando un mensaje contradictorio a tu sistema y al suyo. En lugar de mantener la vibración de plenitud y abundancia que acabas de generar, la sustituyes por la ansiedad y la necesidad de resultados inmediatos. Y esa incoherencia rompe la estabilidad del campo que estabas emitiendo. Lo que debes hacer es completamente opuesto a la reacción impulsiva que la mayoría tiene. Al abrir los ojos y ponerte en pie, actúa como si la emoción que acabas de cultivar fuera la base de tu día, no una herramienta para conseguir algo. Muévete, habla, decide y reacciona desde ese estado como si fuera tu nueva normalidad. De esta manera, no solo prolongas la coherencia durante más tiempo, sino que también entrenas a tu sistema nervioso para que esta vibración se convierta en su patrón predominante. Lo fascinante de esto es que, cuanto más tiempo sostienes ese estado, más oportunidades tiene el otro de percibirlo, incluso cuando no estás pensando directamente en él, porque el campo que emites no se apaga de inmediato al dejar de visualizar. Permanece activo mientras tu cuerpo siga alineado con la emoción que lo generó. Otro aspecto importante después de la práctica es soltar la expectativa consciente. Esto no significa que dejes de desear que esa persona te busque, sino que confíes en que la señal ya fue enviada y que la respuesta llegará en su propio momento, sin que tengas que forzarla ni vigilarla. La confianza es, de hecho, un amplificador natural de la coherencia porque elimina el ruido mental que interfiere con la claridad de la señal. Al contrario, la duda y la impaciencia generan desorden en tu campo y pueden disminuir el impacto que tendría de otro modo. Por eso, después de los 5 minutos, tu tarea no es empujar el resultado, sino sostener el estado y seguir con tu día como si ya fuera normal que esa persona te busque, porque desde el punto de vista del subconsciente, si actúas como si ya fuera real, refuerzas la impresión de que así es. Cuando adoptas esta actitud, algo curioso sucede. Dejas de proyectar una vibración que suplica atención y empiezas a emitir una que transmite valor propio, seguridad y plenitud, lo cual no solo es irresistible para la persona en cuestión, sino que también comienza a atraer hacia ti otras oportunidades y relaciones que resuenan con esa misma frecuencia. Y ahora que entiendes lo que debes hacer después de la práctica, es vital que conozcas cuáles son los errores más comunes que pueden romper este efecto sin que te des cuenta, porque evitarlos es tan importante como hacer bien todo lo que ya te he enseñado hasta ahora. Y eso es lo que te voy a revelar en la siguiente parte. Aquí es donde muchas personas, sin siquiera darse cuenta, tiran por la borda todo el trabajo que han hecho en esos 5 minutos cruciales. Porque aunque la práctica esté bien ejecutada, ciertos hábitos y actitudes posteriores introducen una vibración contradictoria que anula el impacto. El primer error es practicar desde un estado de carencia disfrazada, es decir, aparentar que estás generando una emoción de plenitud, mientras por dentro tu diálogo interno sigue diciendo, ojalá funcione para que él me busque.
o si no me llama después de esto, es que no sirve. Este tipo de pensamientos actúan como una señal oculta que acompaña a la frecuencia principal, contaminándola y enviando un mensaje confuso que el subconsciente del otro detecta. El segundo error es revisar compulsivamente el teléfono, buscar señales o provocar interacciones innecesarias solo para confirmar que el método está funcionando, porque eso introduce una urgencia que no estaba presente durante la práctica y cambia por completo la vibración que estabas emitiendo. Otro fallo frecuente es mezclar emociones contradictorias durante el resto del día. Si en la mañana generas un estado de amor, calma y confianza, pero luego pasas horas sintiendo inseguridad, enojo o frustración con esa misma persona, lo que envías es una señal intermitente que no logra consolidarse en su subconsciente como una experiencia clara y constante. La atracción invisible que estamos buscando no se construye con estímulos aislados, sino con la repetición de un patrón emocional coherente. Piensa en ello como una canción que quieres que se le quede grabada. Si la tocas igual todos los días, su mente la recordará sin esfuerzo. Pero si un día suena dulce, al siguiente tensa y al otro desordenada, lo único que quedará será confusión. También es un error creer que puedes compensar una mala gestión emocional durante el día con una práctica más intensa al siguiente. No se trata de acumular puntos en esos 5 minutos, sino de que esa vibración sea la base sobre la que se sostienen tus interacciones y tu estado interno en general. Otro error sutil pero destructivo es practicar pensando en enviarle la emoción de manera forzada, como si estuvieras empujando tu energía hacia él. Esto, en lugar de sentirse natural, se percibe como presión, y la presión genera resistencia. La proyección más poderosa ocurre cuando tú habitas esa emoción plenamente para ti, y el otro simplemente la percibe como un campo atractivo que lo invita sin imponerle nada. Evitar estos errores es tan crucial como aplicar correctamente los pilares y aprovechar el momento biológico perfecto, porque de nada sirve encender un fuego si luego lo apagas con cada acción incongruente que realizas después. Y para que veas lo que es posible cuando todo esto se aplica sin fisuras, en la siguiente parte te voy a contar la historia de una persona que no solo logró que la buscaran de nuevo, sino que consiguió mantener ese impulso vivo y creciente con el tiempo, convirtiéndose en una presencia emocional imposible de reemplazar. Déjame hablarte de Sofía, porque su experiencia es la demostración perfecta de lo que ocurre cuando aplicas este método con precisión, evitando cada uno de los errores que acabamos de ver y manteniendo la coherencia día tras día, hasta que el efecto se convierte en algo casi inevitable. Sofía había salido de una relación que, aunque terminó de manera cordial, la dejó con un vacío emocional y con la sensación de que algo quedó inconcluso. Su expareja, Andrés, había sido muy intenso al inicio, pero con el tiempo su interés se fue diluyendo. Y aunque aún mantenían cierto contacto esporádico, él ya no mostraba el mismo entusiasmo por verla o hablarle. Sofía, como muchos en su situación, pasó por esa fase de intentar reconectarlo con mensajes más cariñosos, fotos, indirectas y hasta llamadas impulsivas en momentos de nostalgia, pero cada intento parecía alejarlo más en lugar de acercarlo. Un día, navegando por internet, dio con una conferencia del Dr. Joe Dispenza sobre la coherencia corazón-mente y el impacto que ésta tiene en nuestras interacciones, incluso a distancia. Al principio, lo escuchó con curiosidad pero también con escepticismo, hasta que llegó a la parte donde él hablaba del momento biológico perfecto y de cómo el subconsciente reacciona a la repetición de un estado emocional coherente. Fue ahí cuando decidió probar, no para forzar a Andrés a volver, sino para recuperar en ella misma la plenitud y la seguridad que había perdido. Durante semanas, se levantaba cada mañana y antes de mirar el teléfono, se sumergía en 5 minutos de recrear en su interior momentos de amor genuino, gratitud y conexión, no necesariamente con él, sino en cualquier contexto de su vida que despertara esa emoción pura. Se aseguraba de habitarla hasta que su respiración
Su postura y su energía cambiaban. Y luego empezaba su día sosteniendo esa sensación, sin buscar señales inmediatas de que estaba funcionando. Lo que sucedió después la sorprendió incluso más de lo que había imaginado. A los pocos días, Andrés comenzó a escribirle mensajes más largos, con un tono más cálido y personal. Al cabo de 2 semanas, él mismo propuso que se vieran para ponerse al día. Y en ese encuentro, Sofía notó algo distinto. Él estaba más atento, más interesado, y parecía buscar su mirada constantemente. Lo curioso es que ella no había hecho nada extra para provocarlo. No había cambiado su estilo de comunicación, ni buscado estrategias para llamar su atención. Todo lo que había cambiado era su estado interno. Y ese cambio se había proyectado de manera tan consistente que el subconsciente de Andrés volvió a asociarla con esa emoción que tanto disfrutaba. Con el tiempo, Sofía comprendió que la verdadera magia de este método no estaba en que él volviera, sino en que su energía había cambiado a tal punto que ya no dependía de su reacción para sentirse plena. Esa independencia emocional no solo hizo que Andrés quisiera estar más cerca, sino que también atrajo nuevas oportunidades y personas a su vida, todas resonando con esa misma vibración. Y esto es precisamente lo que nos lleva a la última parte, donde te voy a explicar cómo integrar este método como un hábito diario, que no solo provoque que él te busque, sino que te convierta en una presencia emocional tan fuerte y coherente que nadie que te haya sentido pueda olvidarte. Llegamos al punto en el que todo lo que has aprendido deja de ser una técnica puntual y se convierte en una forma de vivir. Porque la verdadera fuerza de este método no está solo en aplicarlo unos días para obtener una reacción momentánea, sino en integrarlo como un hábito diario que mantenga tu campo emocional coherente y magnético todo el tiempo. No solo para que esa persona te busque, sino para que cualquier relación que tengas, presente o futura, esté marcada por esa conexión profunda e irresistible que nace de ti. Cuando conviertes estos 5 minutos en parte natural de tu rutina, como lavarte los dientes o desayunar, entrenas a tu cuerpo y a tu mente para permanecer en ese estado de plenitud de forma automática, sin que tengas que forzarlo o recordarlo constantemente. Esa constancia crea una señal estable que no solo impacta en quien ya está en tu vida, sino que también actúa como un filtro que atrae a personas y experiencias alineadas con tu vibración y aleja las que no lo están. Para lograr esto, lo primero es comprometerte con la práctica no como un medio para conseguir algo, sino como una inversión en ti. Si la haces solo con la expectativa de que él te busque, corres el riesgo de abandonar cuando no veas resultados inmediatos. Pero si entiendes que esta es una herramienta para elevar tu propia energía y vivir desde un estado emocional que te potencia, entonces la motivación se sostiene por sí misma y los resultados externos llegan como consecuencia natural. Joe Dispenza lo explica claramente. Cuando cambias tu estado interno y lo mantienes, el mundo externo se reorganiza para reflejarlo. Esto no es un acto mágico, es una respuesta biológica y energética a la señal que emites de manera consistente. Una vez que este hábito está consolidado, notarás que la sensación de necesitar que alguien te busque se transforma en el disfrute de saber que lo harán porque así lo sienten, no porque tú los empujes a hacerlo. Esa es la diferencia entre la atracción que se desgasta y la que se fortalece con el tiempo. La primera depende de estímulos externos y pierde fuerza cuando estos se acaban. La segunda nace de una coherencia interna tan poderosa que el otro la percibe como una fuente de bienestar a la que no quiere renunciar. Al final, mantener este hábito significa que te conviertes en una presencia emocional que permanece en la memoria y en el corazón de las personas, no por lo que haces directamente hacia ellas, sino por lo que eres capaz de transmitir desde tu propio centro. Así que si has llegado hasta aquí, entiende que tienes en tus manos una herramienta que no solo puede lograr que él no pueda dejar de buscarte, sino que también puede elevar la calidad de todas tus relaciones y de tu vida en general. Practícalo cada mañana, cuida lo que haces después, evita los errores que rompen el efecto y, sobre todo,
recuerda que la atracción más fuerte es la que nace de la abundancia y no de la carencia. Cuando tú encarnas la emoción que quieres que él sienta, se vuelve inevitable que piense en ti, te busque y quiera estar cerca, porque en su subconsciente sabrá que contigo experimenta algo que no encuentra en ningún otro lugar. Y ese, al final, es el tipo de conexión que no se olvida jamás.